Bien, entonces ahora toca los métodos. Ya definimos las propiedades, ahora hay que definir los métodos. Ahí se supone que era la tarea para hoy día eso, definir esos métodos. Entonces, se supone que vamos a comenzar con los métodos más simples, los que manipulan la cadena a nivel de caracteres. Obvio, comenzamos con la función para devolver la longitud de la cadena. Obvio, si la longitud es de tipo Word, el método va a devolver también un Word, por supuesto. Luego continuamos con los métodos para manipular caracteres. Ya habíamos visto que podemos tener varios. Uno para adicionar un carácter. Entonces le paso el carácter y adiciono ese carácter en la cadena. Otro para, por ejemplo, una función también para obtener un carácter. Obvio, como la cadena tiene muchos caracteres, tengo que decirle cuál, en base a una posición, le envío la posición, forward, y me devuelve el carácter en esa posición. Se supone que en este caso devuelve un char, ¿no? Un carácter que se encuentra en esa posición. También podemos hacer un procedimiento para modificar un carácter. En este caso necesita enviársele dos parámetros a ese método. Uno que es la posición, cuál es el carácter que quiero modificar, y el otro es el carácter, por qué carácter quiero modificarlo. ¿Sí? En este caso tengo que enviarle el carácter que se va por el cual voy a modificar, que va a ser de tipo chat. Entonces recibe 2. Luego también puedo eliminar un carácter. En este caso le tengo que enviar. En ese caso de eliminar puede haber dos variantes, ¿no? Donde yo le envíe la posición del carácter que quiero eliminar y la otra variante es que yo le envíe el carácter que quiero eliminar. Pero cuando yo le envío el carácter ya no elimina uno, sino puede eliminar varios. Porque si yo le envío la A y le digo eliminame el carácter A de la cadena, obvio podrían haber muchas A en la cadena y podría eliminar. En cambio, cuando le envío la posición, solo elimina el carácter en esa posición. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Finalmente es insertar un carácter, obvio. En este caso también tengo que enviarle la posición donde quiero que se inserte el carácter y el carácter que quiero que se inserte en esa posición. Son dos parámetros. Sí, hasta ahí serían los primeros, los métodos más básicos, más simples de la cadena, ¿no? Hasta ahí se entiende. ¿Preguntas, dudas? Señores, es con ustedes. Dice que todo está ok, entonces, bueno. Y luego vamos a ver algunos otros ya, por ejemplo, no sé, un invertir caracteres, que obvio lo que hace es invertir los caracteres de la cadena. Podemos tener también una... que me convierta los caracteres alfabéticos, por supuesto, en mayúscula de la cadena. Podemos tener también un... que me los convierta en minúscula los caracteres de la cadena. Y así se supone que ustedes han definido un conjunto de métodos adicionales, digamos que ahorita algunos vamos a revisar. Entonces ya creé la clase, esto es lo que tenían que hacer de tarea, ¿no? Ya creé la clase, ahora ¿qué toca? ¿Qué tengo que hacer ahora? Señores, ¿qué tengo que hacer? Ya hay que hacer la implementación, no hay que programar. Entonces presiono Control Shift C
y ya me los crea el esqueleto y los puedo implementar cada uno de esos métodos, ¿sí? Si vamos a implementar alguno de esos métodos que son básicos, obvio, adicionar un carácter es aumentar al final. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para adicionar un carácter? Tengo que incrementar su longitud. Obvio, la propiedad de la clase. Esta sentencia, para los que la están viendo por primera vez, es equivalente a decir longitud igual a longitud más 1. ¿Se entiende? Es lo mismo. Entonces, si lo escribo así o lo escribo así, es lo mismo. ¿Se entiende? Señores, ¿siguen ahí? Dicen que sí por el chat. Entonces, incremento la longitud y luego, ¿qué hago? Coloco al final, en la última posición, obvio, del arreglo. El arreglo, acuérdense que se llama caracteres. ¿Cuál sería la última posición? Se supone de la longitud. Esa es la última posición, sublongitud. Si la longitud dice que hay 5, entonces se supone que el último carácter es el que está en la última posición. Como acabo de incrementar la longitud en esa posición, ahorita no hay nada. ¿Y qué debo colocar en esa posición? El carácter que me están enviando. Entonces, eso sería adicionar un carácter. A ver, hasta ahí se entiende, está claro, me están agarrando la idea. A ver, hablen. Hablen, hablen. Hola, hola. Hablen. Brian, ¿está entendiendo? No entiendo, alguien escribió, a ver, en la variable C, a ver, ¿quién es? Adolfo, ¿puedes hablar? No, no entiendo qué me quieres preguntar. Adolfo. Adolfo, ¿puedes hablar o no? No, 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 no. A ver, hay que diferenciar ahí, a ver. Primero, C es un parámetro, un solo char, el carácter que quieren que aumente la cadena. Obvio, longitud es un número que me dice cuántos caracteres tiene la cadena. Y caracteres es el arreglo, el array, el vector, donde almaceno los caracteres. Entonces le estoy diciendo en la última posición del arreglo, porque la última, si el arreglo tiene 5 elementos y la longitud me dice que tiene 5 caracteres, obvio el último es caracteres, el arreglo es caracteres, este es un número y C es un char. Obvio, no puedo escribir algo como longitud, porque obvio, longitud es un número, me dice 5, y C es un carácter A, no le puedo decir longitud igual a A, no tiene ningún sentido, ¿no ves? ¿Me entienden? A ver. Ya, bueno, está bien, Adolfo. Entonces, obvio, hay que diferenciar qué es cada cosa. No sé, es el carácter que me están pasando. Digamos que si la cadena es hola y yo quiero aumentarle a hola, no sé, una X, eso es adicionarle un carácter. Entonces, me voy al final de la cadena, aumento un carácter más, digamos ahí, eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Aumentando a una cadena un carácter al final. ¿Ya? Vamos, obtener un carácter, me envían una posición, digamos, ¿no? Me envían una posición. Vamos a hacerlo primero los más sencillos.
me devuelven una posición. Entonces, lo primero que tengo que ver es verificar que la posición sea válida. ¿Cómo es la posición válida? Mayor que 0, obvio, no me pueden enviar un número negativo, porque si no, no estaría correcto. Tiene que ser mayor que 0. Y además, la posición tiene que ser menor o igual que la longitud. Entonces, si me dicen quiero eliminar este carácter o de obtener este carácter, tiene que ser una posición válida. Y la posición válida sería eso, que sea un número menor o igual que la longitud para que yo le pueda devolver. Entonces, si el valor es el correcto, entonces lo que debía hacer la función es retornar el carácter en esa posición. Entonces, ¿cómo retorno el carácter? Obvio, ya agarro el arreglo y devuelvo el carácter en la posición P. Como P es una posición válida, me dicen 3, entonces devuelvo el carácter que se encuentra en la posición 3 del arreglo. ¿Sí? Ahora, si la posición no es válida, ¿no ves? P no es válido, debería generar una excepción. ¿Ya? Y obvio, ya saben que tengo que poner en uso, digamos, ¿no? La librería, ¿no? Ya, vamos a poner en uso la librería acá para que lo reconozca la clase exception. Ya saben que tengo que poner uso la unidad donde está declarada la clase section para que me lo reconozca, ¿no? Y esa sería la versión de este. Luego, obvio, tengo que devolver la longitud. En este caso también es simple el método. Debería simplemente retornar lo que vale la propiedad, ¿no? Devolver la longitud, lo que vale la propiedad. ¿Ya? Y así debería ir implementando cada uno de los métodos. Obvio, por ejemplo, eliminar un carácter ya no es tan simple. Ahorita les voy a explicar primero en la pizarra y luego lo vamos a implementar, pero de esa manera tenemos que hacer todos los métodos, ¿no? Aquí, bueno, obvio, ya hice los más sencillos. Ahora voy a compartir un rato mi pizarra. A ver, por ejemplo, eliminar un carácter, si yo lo entiendo, mi cadena así como un arreglo de char, y quiero eliminar, por ejemplo, este carácter, obvio, lo primero que debo entender es que la cadena va a ser más pequeña, ya después de eliminar ese carácter. Y obvio, si observan qué es lo que pasa, van a ver que antes del lugar donde se tiene que eliminar, los caracteres permanecen igual, no les pasa nada. Lo que cambia es qué pasa desde el lugar. Por ejemplo, donde está la D tendría que ahora estar la E. Luego donde está la E tendría que estar la F. Y finalmente donde está la F tendría que estar la G. Entonces, ¿ve? Lo que ocurrió en realidad es que la E se subió a donde está la D, la F se subió a donde está la E y la G donde está la F. Eso es lo que hizo el algoritmo. Entonces, si quieres, te posesionas en el lugar donde quieres eliminar, traes el carácter que está abajo de él. Luego, una vez este es reemplazado acá, te bajas a la posición de abajo y haces lo mismo. A esta posición traes el que estaba delante de él, digamos, ¿no? Y lo elimina, luego te vuelves a bajar a la otra posición y haces lo mismo. Traes la G y hasta ahí llegas nomás, porque obvio ya no tiene sentido bajarte acá porque no hay que traer ya. Entonces, y finalmente disminuyes la longitud. Eso es lo que hace el algoritmo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, acá en el, en el código, ya compartiéndolo otra vez, ¿cómo hacemos para eliminar? Obvio, primero lo que hacemos es, ¿qué cosa? Recorrer los caracteres. Entonces, comienzas en qué posición, en la posición que está en pasado,
para eliminar el carácter. Perdón, me voy al método de insertar, tengo que llamar al método de eliminar. ¿Ya? Entonces se supone que comienzas en la posición donde te dijeron que se tiene que eliminar el carácter. Luego, ¿hasta dónde vas? ¿Hasta dónde fuimos? En realidad fuimos hasta la longitud menos 1, antes que el final, porque hoy ya no tiene sentido irse al final porque no hay que traer. Entonces, estando ahí en esa posición, ¿qué fue lo que fuimos haciendo? Lo que fuimos haciendo fue recorriendo los caracteres. Entonces, el carácter en la posición P lo reemplacé por el carácter en la posición de abajo, en P más 1. Entonces, y eso lo hago n veces hasta que todos los caracteres suben una posición y eliminan el carácter que quiero reemplazar, que quiero eliminar, digamos, ¿no? Porque aquí vamos a tener que declarar esta variable. Y finalmente, ¿qué tienes que hacer? Disminuir la dimensión o decrementar la longitud, ¿no? En este caso, vamos a decrementar longitud. Obvio, cuando yo elimino un carácter en la cadena ya se hace más chica. Entonces, ¿qué hice? Desplacé los caracteres hacia arriba, si quiero una posición, para que cubran el espacio que va a dejar el carácter que quiero eliminar. Y finalmente decremento la longitud para decir, bueno, ya la cadena no tiene, no sé, 10 caracteres, ahora tiene 9 porque acabo de eliminar uno. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, que se entiende. ¿Ya? Entonces, eso sería eliminar. Obvio, aquí igual que en el otro, hay que primero preguntarse si la posición es válida, ¿no? Si la posición es válida, que ya habíamos visto cuándo es válida, si la posición es válida, entonces hago todo esto, elimino el carácter, ¿no? Pero si la posición no es válida, no es válida, debería, ¿qué cosa? Generar una excepción. Lo mismo, entonces, si la posición es válida, elimino el carácter y si no, lo que hago es genero una excepción, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería eliminar un carácter. Ve, ya hice adicionar, ya hice eliminar, ya hice obtener la longitud. Lo que tienen que hacer es estos otros, intentar por lo menos hacerlo, para la siguiente clase. Acuérdense que este viernes no tenemos clase, entonces esto es lo que tienen que terminar y obvio los métodos también, definir todos los métodos que se supone que deberían haber hecho y subir la tarea, ¿ya? Entonces tienen que subir el proyecto con esto ya construido su clase e implementado los métodos básicos estos hasta por lo menos insertar carácter, ¿ya? A ver, intenten hacerlo, hagan ese ejercicio, obvio, ustedes solo traten de crear la clase, sus métodos y hacer una pequeña implementación. Ahí les dejo esta parte, digamos, ¿no? Para que intenten. Obvio, el próximo lunes vamos a hacer una pequeña revisión de cómo hicieron esos métodos, digamos, y cómo implementaron. A ver, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí, dime. En Delphi siempre para utilizar un ciclo while, for o if, después de utilizar el ciclo tenemos que poner siempre el begin y end, ¿cierto? Sí, normalmente no es necesario, por ejemplo, aquí como en este caso, por ejemplo, si solo hay una instrucción, no necesito ponerla en realidad. Si solo hay una instrucción, ¿me entiendes? Entonces se entiende que este for qué se va a hacer lo único que hay acá, una sola instrucción, es nada más. Pero si tiene más de una, ya es obligatorio que pongas el begin y el end. Pero al comienzo, cuando no te ubicas bien, mejor siempre ponle, así no le vas a pelar. Porque a veces la gente no le pone y se olvida que solo funciona si hay una instrucción. Y obvio, como por ejemplo, en este caso, si hubiera otra cosa dentro del for, como, a ver, no, bueno, aquí no hay ninguno que pueda utilizar como ejemplo, pero digamos que acá yo hubiera otra sentencia, aquí no sé, x igual a x más 1, digamos, ¿no?
obvio ya si le pones begin y end, se entiende que todo esto se va a hacer las veces que el for indique. Pero si no le pones begin y end, como en este caso, solo se va a hacer la primera instrucción, lo otro queda fuera. Esto no se entiende que está dentro del for. Esto no se va a hacer n veces, sino una sola vez. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. ¿Ya? Para cualquiera, para el for, para el while, para el repeat, digamos, ¿no? Se entiende. Lo mismo pasa con el if. Tiene un begin, un end. Si solo hay una sola cosa, ¿me entiendes? Como en este caso, por ejemplo, yo no necesitaba ponerle begin y end aquí a esto, porque solo hay una sentencia. Entonces no necesitaba, digamos, ¿no? Sí, pero tienes que tomar en cuenta eso. Si solo hay una, no es necesario. Pero al comienzo, mejor si le pones siempre, así no te equivocas, ¿no? ¿Qué otra pregunta? ¿Preguntas? Ninguno, Inge. Nada. A ver, Disculpe una pregunta, ¿esta tarea para qué día sería? Porque no subió ninguna al Classroom, ninguna tarea para presentar. sí, me olvidé, ahorita la voy a subir, ya saben que tienen hasta las 12 de la noche, ¿no? Hoy hasta las 12. Sí, sí, hasta las 12 de la noche. Siempre todas las tareas, hasta ese día, en realidad tienen hasta las 12 de la noche para subirla, ¿no? Ahorita la voy a crear, digamos, ¿no? Y voy a subir también, por si acaso, digamos, ¿no? El video de esta grabación. Vamos, para que se guíen un poco para aquellos los que no pudieron hacer o no asistieron. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Nada? No, ninguno. Bueno, que tengan entonces una Navidad, que la pasen bien, que estén bien. Nos vemos el lunes. Los ingenieros se cuidan. Chao, chao.